Hola a todos, yo soy Moreno Campo Viridiana, estudiante de la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores de Escautitlán. Hoy les vengo a platicar de lo que es el prorrateo de gastos indirectos, específicamente de el prorrateo de gastos en cuestión de casos prácticos de costos estándar. Lo primero que tenemos que recordar es acerca del significado del prorratear. Podemos conceptualizarlo como dividir proporcionalmente una cantidad. Por tanto, el prorrateo es el reparto proporcional de una cantidad o un coste entre diferentes apartados o personas. En el ámbito contable se refiere a cuando se hace referencia a ciertos gastos o costes que se reparten proporcionalmente. Por ejemplo, cuando se reparten los costes indirectos de producción, como son la luz, teléfono, internet, agua, limpieza, alquiler, etc., entre los distintos departamentos de una empresa. Esto es lo que se denomina prorrateo primario en contabilidad, aunque existen otros tipos de prorrateo que podemos ver del lado inferior derecho, que es el prorrateo secundario y prorrateo final. Ahora, el prorrateo primario consiste en distribuir y acumular los cargos indirectos primariamente entre los centros de producción y de servicios existentes. También podemos decir que es la aplicación de los gastos indirectos de producción a cada departamento, conociéndose al final del periodo los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Para realizar el prorrateo primario es necesario utilizar una base de distribución y aplicar la fórmula siguiente, que es el cargo indirecto entre la base seleccionada, lo cual nos da un factor de distribución. El prorrateo secundario consiste en redistribuir los cargos indirectos acumulados en los centros de servicio a los diferentes centros de producción. Se realiza también a través de bases de distribución, empezando por los costos de los centros de mayor servicio que proporciona a otros centros de producción, es decir, de los más generales a los menos generales, hasta los cargos indirectos queden acumulados en los centros productivos únicamente. Esta operación contable tiene como finalidad hacer una derrama interdepartamental, empezando a repartir los gastos del departamento que mayor servicio proporcione, o sea, el que sirve a más departamentos, tomando como base el servicio recibido por los demás departamentos. El principio del prorrateo secundario es la aplicación de los gastos indirectos de cada departamento, en proporción al servicio otorgado y recibido. Esto quiere decir que se prorrateará primero el gasto del departamento que mayor prestación suministre entre los departamentos que la haya recibido. Después, en orden decreciente, se prorrateará el departamento que siga o continúe, en cuanto al mayor servicio dado entre aquellos departamentos que lo reciban, y así sucesivamente, hasta que por último queden los gastos indirectos acumulados exclusivamente en los departamentos productivos. Por último vamos a ver lo que es el prorrateo final, que tiene como base el resultado del prorrateo secundario y que concluye la etapa de asignación de los costos indirectos a los productos. Aquí se utilizan bases de asignación, siendo las más comunes en función de la magnitud física de la producción, es decir, el número de artículos, peso y volumen de los mismos. También en función del costo de los elementos directos utilizados, o sea, la materia prima directa y la mano de obra directa empleada en cada artículo o costo primo. Y por último, en función del tiempo en que se desarrolla la producción, o sea, en horas hombre o en horas máquinas, y haciendo una mezcla de todas las alternativas anteriores. Ahora veremos un pequeño caso práctico de lo que es el prorrateo de gastos indirectos de fabricación a través de los diferentes departamentos de una empresa. Bueno, pues esta es nuestra práctica, donde nos dice que la compañía de embutidos El Puerquito S.A. presenta los siguientes datos de sus gastos de distribución de 4 productos principales, y nos aparecen las tablitas donde nos dice que sus gastos estándar eran de 4 departamentos,
de gastos directos de venta de 400,000, gastos de reparto de 290,000, gastos de oficina de ventas de 380,000, gastos de oficinas administrativas de 370,000, lo que nos da un total de 1,440,000 pesos que tenían como sus gastos estándar. Después nos explican que sus volúmenes de venta de los diferentes productos son los siguientes y fueron a crédito. Nos aparecen los productos, las ventas que se dieron, nos menciona que hubo cierto porcentaje de rebaja sobre la venta y nos dice el costo de ventas que se tuvo de estas mismas ventas. También nos menciona la proporción del ISR, que nos dice que en cuanto al producto A fueron de 322,020 pesos, del producto B 384,480, producto C 282,600 y producto D 296,154, lo que nos da un total de 1,285,254. Y por último nos mencionan los gastos reales que se tuvieron para poder realizar estas ventas. De igual manera nos mencionan los cuatro diferentes departamentos de aquí arriba, solamente que nos dicen que en vez de 400,000 tuvimos 450,000 pesos de gastos reales, 314,000, 357,600, 413,000, lo que nos da 1,534,600. Lo que se nos pide es determinar las proporciones o prorrateos de cada uno de los productos de acuerdo a cada uno de los elementos del costo de producción. También nos pide formular el cuadro de aplicación concentrado de los diferentes productos, registrar las operaciones en esquemas de mayor y elaborar el estado de resultados del periodo por producto. Bueno, pues una vez identificado todos los datos, lo que tenemos que ver primeramente es que como no se nos da lo que es, los costos por hora hombre o costos máquina, vamos a ver que lo primero que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestro prorrateo son las ventas, que es el dato principal que nos dan de acuerdo con el producto. Entonces vamos a proseguir a realizar nuestras cédulas para realizar el prorrateo. Ok, pues lo primero que tenemos que hacer son las ventas y las rebajas. Esto del costo de ventas se va a utilizar solamente hasta el último, cuando tengamos que pasar nuestras cifras a esquemas de mayor y claro, para hacer el estado de resultados. Lo que nos tenemos que centrar ahora es las ventas y las rebajas, porque esa va a ser nuestra base para realizar nuestro coeficiente. La primera cédula que tenemos que hacer es una donde tenga nuestro producto, que por ejemplo en este caso son A, B, C y D, nuestras ventas, que nos los menciona en nuestras primeras tablas de la información, el porcentaje de rebaja, y pues tendríamos que proceder a sacar el 11% de 1,789,000, lo que nos da 196,790. Estos 196,790 se lo tenemos que restar a las ventas, pues ya que fue una rebaja, lo que nos da un total de 1,592,210. De igual manera, para el producto B se tiene que sacar el porcentaje de 8%, lo que nos da 170,880, que le restamos a 2,136,000 y nos da un total neto de 1,965,120. Para el producto C tuvimos ventas de 1,570,000, tuvimos rebajas del 15%, lo que nos da un monto de rebaja de 235,500 y el total neto es de 1,334,500. Y por último el producto D, que nos da que tuvimos unas ventas de 1,645,300, rebajas del 9%, un monto de rebaja de 148,077 y un total neto de 1,497,223. Ahora, una vez que tenemos los totales, podemos ver que el monto total de la rebaja son 751,247. Este monto se le va
a restar a las ventas totales que se tuvo en el periodo, que son los 7.140.300, y nos da un total neto de 6.389.053. Este resultado es la base para realizar nuestro siguiente cédula para el coeficiente que tenemos que sacar para el prorrateo necesario. Es muy importante identificarlo, ya que es la base para poder realizar nuestro prorrateo. Una vez explicado esto, tenemos que determinar el coeficiente de acuerdo a los gastos estándar que teníamos en nuestra primera cédula. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros costos. Estos son los costos que nos dieron en nuestra práctica al inicio, que leímos los costos estándar. Tenemos que dividir los 400,000 de los gastos directos de venta entre los 6.389.053, que es el total de ventas netas que tuvimos en el periodo. De igual manera, para gastos de reparto y gastos de oficina de ventas, también para gastos de oficinas administrativas. Lo único que se debe de hacer para sacar el coeficiente es identificar los gastos estándar y después identificar nuestra base. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es dividir los 400,000 entre los 6.389.000 y vemos que nos da diferentes coeficientes de acuerdo a el departamento en el que se esté llevando a cabo el prorrateo. Una vez que tenemos nuestro coeficiente, tenemos que llenar nuestras cédulas de costos por producto. Esto quiere decir que de acuerdo al volumen de ventas que se tuvo y nuestro coeficiente, vamos a determinar cuál es la proporción de los gastos que se tuvieron en ese departamento. Por ejemplo, en los gastos directos de venta se nos mencionaba que teníamos un costo de 400,000. Entonces, de acuerdo al producto A, B, C, D y de acuerdo al volumen de ventas que hemos sacado anteriormente, vamos a tener que multiplicar el volumen de ventas por el coeficiente que sacamos en la diapositiva anterior, lo que nos da que 1.592.210 por el coeficiente de 0.06260 nos da una proporción de 99.683, y así con cada producto y volumen de ventas que sacamos de las cédulas anteriores. Este coeficiente es el mismo porque estamos refiriéndonos a solo los gastos directos de venta, y podemos ver que al final la suma de estos nos da los 400,000, que son los que se nos mencionan al inicio de la práctica. De igual manera, en los gastos de reparto se hace la multiplicación de acuerdo con el volumen de ventas, que podemos ver que es el mismo porque es el que sacamos al principio de las cédulas. Se multiplica por el coeficiente, que en este caso era 0.04539014, y se determina la proporción de acuerdo al producto en los gastos de reparto. Lo que podemos ver que aquí nos da un resultado de 290,000, que de igual manera es el dato que se nos proporciona al principio de la práctica. Para los gastos de oficina de ventas se hace lo mismo, se divide por producto el volumen de ventas, se multiplica por el coeficiente que determinamos en la cédula 2 y nos podemos dar cuenta que aquí es la proporción de acuerdo al volumen de ventas que se tuvieron en cada producto, lo que nos da de resultado los 380,000 de los gastos estándar que se tienen al principio de la práctica. Lo mismo para gastos de oficinas administrativas, producto, volumen de ventas, el coeficiente que realizamos en la cédula 2 y la proporción de acuerdo al volumen de ventas. El resultado 370,000, que coincide con nuestros datos al principio de la práctica. Después nos pide en la práctica que hagamos un cuadro de aplicación por productos estándar. Aquí lo único que tenemos que hacer es realizar la cédula en donde podamos ver los diferentes departamentos
los diferentes productos que se tienen, el total global. Aquí lo que podemos ver es un resumen de las cédulas que acabamos de hacer, donde dependiendo del departamento podemos ver la proporción que se tiene de acuerdo al producto. Estas sumas, todo esto si lo sumamos nos va a dar los 400,000 que tenemos aquí, que son los gastos estándar que se tuvieron en este departamento, solamente que ya los hemos dividido de acuerdo a la proporción que le corresponde, ya que como hemos dicho, la base que teníamos era el volumen de ventas. Esa es nuestra base. Por ejemplo, si el producto A tuvo más ventas, a este se le corresponderían más una cifra más alta de costos de producción. De igual manera, el B, si él tuvo menos ventas, le tocaría menos cifra de los gastos, porque todo es de acuerdo al volumen de ventas que se tuvo en el periodo. Aquí podemos ver que esta es nuestra cédula de resumen, en donde podemos ver todo nuestro prorrateo de una manera resumida. Bueno, una vez que ya hicimos nuestro prorrateo de los gastos estándar, podemos sacar las determinaciones de desviaciones. Todo esto es de acuerdo a lo que se nos dio de los datos de la práctica. Se nos menciona que teníamos nuestros costos reales y nuestros gastos estándar, y podemos ver que hay desviaciones de acuerdo a lo que realmente fue. Solamente que aquí, por ejemplo, no podemos diferenciar de acuerdo al producto cuál fue la desviación. Entonces tenemos que realizar el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente con los gastos estándar, pero ahora con los gastos reales, para poder identificar estas desviaciones, pero por producto y no globalmente. Entonces, siguiendo nuestro procedimiento anterior, tenemos nuestros gastos reales, en donde podemos ver que igualmente, de acuerdo a cada departamento, tenemos nuestros gastos reales que se dieron en el periodo. Y una vez con eso, nuestros productos y las ventas. En este caso, sería de igual manera la misma base que tenemos cuando ya tuvimos nuestras rebajas, o bueno, ya conseguimos las rebajas a los clientes. Este sería nuestra base de igual manera. Entonces, siguiendo el procedimiento, tenemos que nuestros 4 departamentos, nuestro gasto real, que coincide con el de aquí arriba, y nuestra base, que coincide con lo que sacamos en la primera cédula de las ventas menos las rebajas. Entonces dividimos los 450,000 entre los 6,389,053, que es la base del volumen de ventas, y nos salen nuestros coeficientes que vamos a utilizar para el prorrateo. Acuérdense que solamente se usan de acuerdo al departamento que vamos a prorratear. Realizamos de nuevo nuestros costos por producto real, que es de acuerdo al producto, el volumen de ventas que ya vimos y el coeficiente que le corresponde. De igual manera, multiplicamos 1.592.210 por el coeficiente 0.070432973 y nos da la proporción correspondiente, que son 112.144.08. Y así sucesivamente para el producto B, C y D. En gastos de reparto, de igual manera, el producto, el volumen de ventas y el coeficiente que le corresponde, que en este caso es el 0.04914656. Se multiplica y nos da una proporción de 78.251.65. De igual manera, se multiplican estos volúmenes de venta por el coeficiente que le corresponde al departamento de gastos de reparto y nos da la proporción. Y si sumamos estos 4 cifras, nos dan los 314,000, que es el total, y que con eso podemos comprobar que estamos haciendo bien el prorrateo.
De igual manera, para el departamento de gastos de oficina de ventas, el coeficiente para este departamento es el 0.05597074, el cual se multiplica por el volumen de ventas de los productos, en este caso el A, que es 1.592.210, y se nos da la proporción, que son 89.117.17. De igual manera, cuando sumamos esto, nos da el total, que son 357.600. Y aquí podemos comprobar que el prorrateo ha estado realizando de manera correcta, porque este es el resultado que nos da la práctica. Y por último, en el departamento de gastos de oficinas administrativas, de igual manera se utiliza el coeficiente que determinamos en 2 diapositivas anteriores. Se multiplica por el volumen de ventas y este resultado nos da los 413.000 que vienen en la práctica y que nos menciona que fue el gasto real que se tuvo en el periodo. Ahora, una vez que ya tenemos estos resultados, podemos sacar las desviaciones que se tuvieron, pero de acuerdo al producto, no solamente globalmente. Solamente que esto lo vamos a hacer de acuerdo a esquemas de mayor, para que sea más fácil identificar las desviaciones. De igual manera, se tiene el cuadro de aplicación por producto real, donde como ya mencionamos, se puede ver el resumen de cómo se prorrateó de acuerdo al producto y al departamento. En este caso, la suma de estos montos nos dan los 450.000 y podemos comprobar que está bien, porque todo esto es lo que se nos proporciona en la práctica y esto está prorratado de acuerdo al volumen de ventas que tuvo cada producto. Ahora vamos a pasar a lo que son los esquemas de mayor, para que podamos tener más identificado cómo sacar nuestras desviaciones. Aquí lo que tenemos que entender es que de acuerdo a cuál es mayor, si el real o el estándar, se carga o abona la desviación. A lo que me refiero es que dependiendo si el estándar es mayor o menor, que en este caso si el estándar es menor que el real, se tiene que abonar nuestra desviación, y si el estándar es mayor que el real, se tiene que cargar. De todos modos, lo vamos a ver un poco más adelante cuando vaya explicando los asientos. El primer asiento es el de la venta, que en este caso es 1.789.000, y vamos a abrir una cuenta que se llamará otras cuentas para no estarnos metiendo en cuestiones de bancos e IVAs. En este caso se abona ventas y se carga otras cuentas, refiriéndonos a clientes. El segundo asiento nos referimos al descuento sobre ventas, que es el que sacamos en la primera cédula para nuestra base de prorrateo. En este caso, para el producto A es de 196.790. Se carga y se abona de igual manera a otras cuentas, que nos va a servir como la global, para no meter otras cuentas que no nos sirven para este ejercicio. El tercer asiento va a ser el costo de ventas, que si no recuerdan, lo sacamos de lo que es nuestra práctica. Al inicio de los datos se nos daba el porcentaje de costo de ventas de acuerdo al volumen que se tuvo. En este caso es el 45%, lo que nos da un costo de ventas de 805.050, y que de igual manera cargamos y abonamos a otras cuentas. Nuestro cuarto asiento, vamos a tener que abrir 3 cuentas de mayor, donde vamos a cargar los gastos reales que prorrateamos en nuestro último procedimiento. En nuestro cuadro aplicativo por producto podemos sacar nuestros prorrateos de acuerdo al producto A. En este caso, en gastos directos de venta es de 112.144, gastos de reparto de 78.251 y real gastos de oficina de venta de 89.117. Por último, el gastos de oficina de administración de 102.923. Nuestro quinto paso es abrir ahora 4 esquemas de mayor, en donde vamos a cargar nuestros gastos estándar,
que de igual manera lo podemos sacar de nuestro cuadro resumen del aplicativo por producto que hicimos cuando prorrateamos de acuerdo al producto y al volumen de ventas. En este caso, nuestro gasto estándar es de 99.683, en gastos de reparto es de 72.270, gastos de oficina de venta de 94.699 y gastos de oficina administrativa de 92.207. Ahora, a lo que me refiero de la regla es que, por ejemplo, aquí en este departamento de gastos directos de venta podemos ver que el estándar es menor que el real. Así que la diferencia, que es 12.460.45, se va a abonar porque es el estándar menor que real y lo vamos a poner en otras cuentas. De igual manera, en departamento de gastos de reparto podemos ver que el estándar es menor que real, lo que quiere decir que la diferencia o la desviación de 5.981 se va a abonar y se va a cargar a otras cuentas. En este caso, en el departamento de gastos de oficina de venta podemos ver que el estándar es mayor que el real. Esto quiere decir que se va a cargar la desviación de 5.582 y se va a abonar a otras cuentas. Y por último, en el departamento de gastos de oficina administrativo podemos ver que el estándar es menor que real, por lo que se abona la desviación de 10.715 y se carga a otras cuentas. Ahora, una vez que ya se tiene estas desviaciones y que ya las identificamos y cargamos y abonamos de acuerdo a la regla que les expliqué, tenemos que saldar nuestras cuentas para poder sacar nuestra utilidad o pérdida. La primera que vamos a saldar es ventas, cargamos a ventas y abonamos a pérdidas y ganancias. La segunda va a ser nuestro descuento sobre ventas, abonamos a descuento y cargamos a pérdidas y ganancias. El noveno va a ser todas nuestras sumas de los gastos reales. Vamos a saldar nuestras cuentas abonándolas y cargando el resultado de todos nuestros gastos reales. Ahora, el siguiente asiento es el número 10, en el que en el asiento número 10 lo que hacemos es saldar nuestro costo de ventas, abonándolo y cargándolo a pérdidas y ganancias. El número 11 es saldar nuestras desviaciones, que dependiendo si abonamos o cargamos, se va a pérdidas y ganancias. Y por último es saldar nuestros gastos estándar, que de igual manera se abonan y se carga el resultado o la suma de estos a varias cuentas. Este procedimiento se repite tanto para el proceso B como el proceso C y D, en el que se debe de respetar la regla de si el estándar es menor o mayor que el real y se carga y abona dependiendo de esa regla. Bueno, como mencioné, se repite para cada producto para sacar las desviaciones de cada uno. Y por ejemplo, ya lo que es la utilidad que sale al sacar los saldos de la cuenta de pérdidas y ganancias es lo que nos debe salir en el estado de resultados para comprobar que estamos bien y que las desviaciones sí son correctas. Son los esquemas de mayor del producto D. Prácticamente pues sí, es el mismo procedimiento, tener nuestros gastos reales, nuestros gastos estándar y nuestra desviación, que dependiendo de los montos se carga o abona. De igual manera se deben de saldar las cuentas de resultados para poder sacar nuestra utilidad
y esta utilidad debe estar plasmada en nuestro estado de resultados. Ya por último, tenemos nuestro estado de resultados, donde podemos ver que están los montos globales y los montos por producto. Aquí podemos ver que está la A, B, C y D, las ventas, que es lo que nos indica la práctica al principio, las rebajas sobre ventas, que justo lo localizamos en la cédula 1, que hicimos cuando sacamos los porcentajes de rebaja, y pues esto se resta y nos salen las ventas netas, que de igual manera están dentro de esa cédula 1. El costo de ventas, que nos lo menciona en la práctica, y que pues de igual manera lo plasmamos aquí, lo que nos da las ventas netas menos el costo de ventas, una utilidad bruta. Después viene lo que es los gastos de operación, donde tenemos que poner los montos que nos salieron en nuestras células de prorrateo, y en estos montos también se deben de considerar las desviaciones, que dependiendo si fueron favorables o desfavorables se suman o se restan. En este caso, los que son desfavorables están marcados en rojo, y los favorables, que es esta, son los que se suman o se suman. Y una vez eso, nos podemos comprobar que aquí está el total de gastos de operación, que es lo que nos marca la práctica. Este es el desglose de cada uno de los productos y la utilidad de operación de cada uno de ellos. Este es el ISR, que de igual manera se nos indica en la práctica en el procedimiento, y solamente la utilidad de operación se le tiene que restar el ISR para obtener la utilidad neta, que podemos ver que en el caso del global es de 453.764, y si nosotros sumamos estos 4 montos corresponden a este mismo saldo. Entonces, pues aquí hemos concluido nuestra práctica con este estado de resultados. Con esto damos por concluido el proceso de lo que es el prorrateo de gastos indirectos por departamento y también en este caso por producto. Espero haber sido lo más clara posible y muchas gracias por su atención.